si no nos ocupamos de una formación integral de líderes para las iglesias, entonces vamos a tener grandes dificultades para el futuro de esas iglesias, porque la iglesia necesita renovar constantemente su liderazgo y por eso la formación teológica y bíblica es fundamental, es muy importante. Muchas bendiciones y bienvenido al podcast del IBA. Mi nombre es Tomás Dirksen y me alegra mucho poder darte la bienvenida a nuestro primer podcast de este año. Y queremos empezar este año diferente, no con un tema o un debate teológico, porque habrá suficiente tiempo para eso después. Queremos más bien darle una mirada más profunda a todo el funcionamiento que hay detrás de nuestra querida casa de estudio, que pasó por muchos cambios en los últimos tiempos. Quiero, antes de introducirte a nuestro orador, nuestro invitado especial del día de hoy, darte un panorama general de lo que ha sido todo el proceso que llevó a nuestra casa de estudio a ser fundada dentro de una iglesia, a estar hoy en día en un campus enorme en la ciudad de Mariano Roque Alonso. El IBA fue fundado en el año 1964. De ahí en adelante, el IBA tuvo 5 casas de estudio. Las primeras 2 casas de estudio eran la Iglesia Príncipe de Paz y Roca de Paz en Asunción. Cuando eso, las clases se dictaban 2 veces a la semana y en turno noche. En el año 1966, el IBA se mudó a las instalaciones de la escuela primaria menonita que lleva hoy en día el nombre de Colegio Alberto Schweitzer. 18 años después, en el año 1984, el IBA levantó su propia casa al lado del Colegio Alberto Schweitzer. En 20 años, el IBA había tenido 3 casas de estudio y ahora levantó su propia casa donde había de quedarse por 36 años antes de mudarse al nuevo campus en Mariano Roque Alonso. En el año 2021, después de 11 años de planificación y construcción, el IBA se mudó a esta casa, el nuevo campus en Mariano Roque Alonso. Y ahora sí ya te quiero presentar a nuestro invitado especial, que es el día de hoy nuestro querido director, el Dr. Heinz-Dieter Gisprecht. Bienvenido, director. Muchas gracias, Tomás, y es un privilegio grande saludar a toda la familia del IBA, a nuestros amigos, a los que se interesan por la formación teológica, y es realmente un privilegio también reflexionar sobre esta historia fascinante de nuestra casa de estudios, porque reconocemos en todo esto la fidelidad de Dios en los procesos, cómo ha crecido todo esto desde algunos inicios muy pequeños hacia una sede de la Facultad de Teología de la Universidad Evangélica del Paraguay. Entonces, muchas gracias por esa oportunidad. Muchas gracias, director. Para nosotros es el honor de tenerle acá y poder también hacerle las preguntas acerca del futuro de esta casa, ¿verdad? Porque ya hemos visto el resumen, los 56 años desde su fundación y todo el proceso que llevó a esta institución de haber nacido dentro de una iglesia para después tener hoy en día ya un campus tan enorme. Y capaz más que uno se pregunta ahora, ¿seguirá siendo lo mismo? Porque uno también, siempre y cuando hay cambios, uno teme un poco a que lo esencial se pierda, ¿verdad? Entonces capaz empecemos hoy en este podcast con lo que se quedó y quiero lanzarle la pregunta a usted, querido director. ¿Cuáles son algunos aspectos, algunos principios que se quedaron, que seguirán siendo los mismos que le caracterizan al IBA? Y también cuáles serán capaz algunas visiones, algunas misiones u objetivos que se planteó el IBA durante su planificación estratégica para este año. Yo creo que una constante en todos estos años es que esta casa de estudio teológica no es algo autónomo. Nosotros estamos haciendo la formación y capacitación de personas que se interesan por la formación teológica, lo estamos haciendo en nombre de 2 convenciones que son nuestros auspiciantes. Así que nosotros somos una facultad de teología confesional, es decir, basado en una confesión de fe que sigue las mismas
como siempre, la confesión de fe de las iglesias hermanos menonitas y las dos convenciones que auspician esta casa de estudios son la Convención Evangélica de Iglesias Paraguayas Hermanos Menonitas y la Asociación Hermanos Menonitas. Entonces esto queda así como siempre lo fue. Nosotros trabajamos encargados por esas dos convenciones que nos dan su confianza para formar los futuros líderes de las iglesias, no solamente de estas convenciones, sino también de otras iglesias o convenciones que envían sus estudiantes a esta casa de estudio. También una base bíblica muy firme que siempre nos ha guiado en el trabajo, lo encontramos en 2 Timoteo 2, versículo 2, que ya apareció en la formulación de la visión y misión anterior a la nueva. Y eso es el versículo 2 de 2 Timoteo 2, ahí dice Pablo: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otras. O sea, aquí se está hablando de una cadena de discipulado capacitador. Es decir, Pablo comienza con su propia persona como misionero, como fundador de la iglesia, y dice: yo he enseñado la verdad, pero al mismo tiempo habían muchos testigos que estaban detrás de este trabajo misionero, y estos ahora encargan estas verdades a la nueva generación, a los que van a seguir en el liderazgo. Y esto creo que es un principio bíblico que siempre nos ha guiado. O sea, si no nos ocupamos de una formación integral de líderes para las iglesias, entonces vamos a tener grandes dificultades para el futuro de esas iglesias, porque la iglesia necesita renovar constantemente su liderazgo, y por eso la formación teológica y bíblica es fundamental, es muy importante para pensar en el futuro de las iglesias y de las misiones, de los ministerios. Y bueno, en el proceso de la planificación estratégica hemos reformulado lo que consideramos como nuestra visión. ¿Qué visión tenemos con ese nuevo campus aquí en Mariano Roque Alonso? Y hemos dicho que queremos ser un centro de formación teológica anabautista. O sea, es un centro teológico en la tradición anabautista, que son nuestros antepasados en la fe, en la teología, y que este centro de formación teológica anabautista impacte al Paraguay y al mundo, y hemos formulado 3 ejes. ¿Cómo queremos impactar? Queremos impactar con excelencia académica, queremos impactar con espiritualidad bíblica y queremos impactar con relevancia práctica. Y esto es la gran visión. Y no solamente estamos pensando en Paraguay, sino estamos pensando a nivel América Latina, y por eso creo que valió la pena que los que trabajaron con toda esta visión y también con este nuevo campus, ellos pensaron bien grande. Compraron un predio de 6.5 hectáreas y hicieron un master plan donde apenas la primera parte hemos construido ahora. Entonces han pensado grandemente, porque pensamos que la iglesia a nivel nacional y también a nivel latinoamericana, si Dios lo permite, va a crecer y va a necesitar de muchos líderes, servidores, para llevar a cabo su misión. Y por eso nuestra misión aquí es formar justamente estos líderes siervos, y para que ellos tengan competencias espirituales, para que tengan competencias académicas, bíblicas, teológicas y también ministeriales. Es decir, que sepan cómo hacer las cosas en la iglesia
en los ministerios y en las misiones. Y eso todo para la Iglesia de Cristo y para la expansión de su reino. Entonces, esto es lo que nosotros visionamos y eso es lo que nosotros consideramos como nuestra misión, y lo hemos bajado un poco a 4 términos claves que para nosotros son claves. Si pensamos en las personas que vienen a este centro de entrenamiento, al IBA, queremos que ellos experimenten un crecimiento en 4 áreas: en su ser, en su saber, en su hacer y en su convivir. Y quiero explicar brevemente lo que significa esto. Crecer en el ser, esto se refiere a su carácter, a su personalidad, a su espiritualidad, a su discipulado. En nuestra persona tiene que estar en un constante proceso de crecimiento hacia lo que Cristo quiere que se manifieste en nuestras vidas. Después el saber, esto tiene que ver con la parte académica, con los conocimientos bíblicos, teológicos, con las habilidades también de cómo reflexionar, cómo escribir, cómo hablar, cómo enseñar, cómo sistematizar, etc. El hacer tiene que ver con la práctica, y nosotros siempre ya en el IBA hemos enfatizado la práctica. Siempre los fines de semana los estudiantes tienen que estar en una iglesia local sirviendo en forma práctica, sea enseñando a niños, adolescentes, jóvenes, predicando, haciendo consejería, guiando las canciones congregacionales, el tiempo de alabanza, de adoración, o haciendo otras cosas que la iglesia les encarga hacer. Entonces esto tiene que ver con el hacer. Tenemos que aprender cómo hacer las cosas, y en clase también se aprende muchos modelos de cómo se puede hoy en día practicar, o sea, hacer en forma práctica lo que significa construir a la iglesia, lo que significa liderar, guiar a un ministerio. Y el convivir es también fundamental porque las competencias de relacionarse hoy en día en un mundo global son sumamente importantes, y sobre todo ahí una fortaleza del IBA siempre ha sido su multiculturalidad. O sea, los estudiantes y también los docentes vienen de diferentes trasfondos culturales, y eso es una riqueza, eso es una oportunidad que nosotros lo vemos y lo queremos seguir fomentando también. Y no solamente tenemos estudiantes del Paraguay, sino también del exterior, y todo eso enriquece. Todo esto nos ayuda a aprender a convivir, aunque muchas veces esto también implica conflictos, tensiones, pero eso es parte del aprendizaje. Entonces, esto para dar un panorama muy global, general, de lo que estamos hablando cuando hablamos de formación bíblica, teológica, ministerial y práctica. Esto todo incluye este proceso de formación. Se nota realmente que en todo lo que usted mencionó, la visión, la misión, el lema del año, etc., el IBA se preocupa por sus estudiantes y por los líderes en formación. Entonces, capaz más que uno también cuando escuchó todo esto está en casa y se hace la pregunta, o mejor dicho, reflexiona y dice: yo quiero ser ese líder, el líder de joven, líder de una iglesia, pastor, misionero, pero necesito yo un acompañante en el camino, no puedo yo hacerlo por mí mismo. Entonces, capaz la pregunta para usted, director, hoy: ¿cómo se ve reflejado el acompañamiento de la institución del IBA hacia sus líderes en proceso de formación teológica, espiritual y también ministerial? En primer lugar, quiero decir que en realidad tenemos un lujo muy grande de poder tener un campus donde no solamente están las aulas en donde se enseña a los estudiantes, sino también están los internados donde conviven
los estudiantes. Entonces somos una comunidad que convive, que no solamente, donde no solamente se enseña, sino se convive también en la práctica, en el diario caminar y vivir. Y además, es una gran ventaja que tenemos un programa diurno, o sea, estudiamos de día, trabajamos a la tarde, estudiamos a la tarde y noche, entramos en aula a la mañana, y esto todo puede ser una oportunidad de crecimiento integral. Pero aparte de esto, hemos desarrollado también ciertos ejes muy importantes para nosotros, cómo queremos acompañar a los estudiantes para que este crecimiento integral pueda darse también en su vida, para que ellos puedan experimentar las transformaciones necesarias, y no solamente ellos, sino también nosotros como docentes, porque somos todos parte de este proceso. Entonces, el primer eje son las capillas, los grupos de crecimiento y los eventos especiales, sobre todo en el marco del internado, de la convivencia. Ahí tenemos también a los encargados que tienen un rol pastoral, o sea, en este caso Fernando y Miriam Miranda, que son los encargados del internado, pero al mismo tiempo tienen un rol pastoral para acompañar a esas personas en forma personal. Y una vez a la semana, con todo el estudiantado y los docentes, tenemos la capilla, que es un momento muy especial para nutrirnos espiritualmente. Después, el segundo eje es, ya hablé de la práctica supervisada, y tenemos grupos de mentoreo para esta práctica supervisada. O sea, grupos de estudiantes donde un profesor les guía como mentor, y ellos se encuentran como grupo cada mes para evaluar sus experiencias en la práctica supervisada, y además el mentor también se encuentra individualmente con estos estudiantes y evalúa un poco cómo es la vivencia en la práctica en la iglesia donde están sirviendo, donde hay frustraciones, donde hay momentos positivos, donde hay tropiezos, dificultades y cómo vencerlas. Entonces estos son momentos muy importantes para aprender a crecer por medio de la práctica. Después, lo que también practicamos como tercer eje es que los profesores no solamente vienen para enseñar su materia a la mañana, sino también tienen sus oficinas y tienen tiempos de oficinas fijas durante la semana donde están en sus oficinas, y como yo suelo decir, con puertas abiertas en ciertos espacios de tiempo. Es decir, los estudiantes, si quieren consultar, sea algo académico, sea algo personal, sea algo espiritual, pueden buscar al profesor de su preferencia o a la profesora de su preferencia y pueden consultar con él, pueden hablar con él, pueden orar juntos. Entonces estos son consultas personales. Después también hemos introducido en este año lo que llamamos hermanos y hermanas mayores. Esto quiere decir, los estudiantes que ya están en el tercer o cuarto año, los que tienen un perfil pastoral que puedan acompañar a otros estudiantes, lo estamos entrenando para que ellos puedan recibir a los nuevos. En este año, por ejemplo, tenemos 27 nuevos estudiantes en el IBA, y a cada uno se le va poner al lado un hermano mayor, una hermana mayor de los años superiores, que puede acompañarle en cosas muy prácticas del estudio, de la convivencia, inclusive cosas prácticas como dónde hacer compras, dónde buscar ayuda cuando tengo algún síntoma de enfermedad, todas esas cosas. Y también en lo espiritual, personal, las luchas, las frustraciones, cómo manejar todas las tareas académicas, todo esto. Entonces son acompañantes con experiencia que ayudan a los nuevos. Y el último eje son los profesores guías de cada curso. Tenemos 4 cursos de la licenciatura, y cada curso tiene un profesor guía que se toma el tiempo de consultar un poco con el grupo cómo están, donde hay
de repente preguntas, consultas o también tensiones, tropiezos, problemas. Entonces, este profesor guía es como el pastor del grupo, que ayuda un poco, que guía y que se relaciona en una forma personal también con los estudiantes de su grupo, también en eventos sociales o en otros encuentros. Así que esos son los 5 ejes, eso es la forma práctica como hacemos esto de fomentar el crecimiento integral en el campus. El IBA, más allá de ser una institución que se preocupa por el crecimiento espiritual, también es forma parte de la Universidad Evangélica del Paraguay. Es decir, que todo el proceso de formación espiritual va acompañado por un proceso de formación académica también. Entonces, el IBA cuenta con algunos objetivos específicos de cómo fomentar el crecimiento académico de los estudiantes. Y me gustaría preguntarle, director, ¿cuáles serían algunos de esos objetivos que el IBA se ha puesto, o algunas metas, para alcanzar un crecimiento integral, no solamente espiritual, sino a la par también académico? Muy importante esa pregunta, Tomás, porque a veces los jóvenes que vienen a estudiar teología piensan que esto va a ser tal vez como un campamento de todo un año. O sea, va a ser mucho tiempo social, un ambiente muy espiritual, mucha edificación, y todo eso es cierto, pero es solamente una parte de la verdad. Somos una institución académica, inclusive con un nivel universitario, aunque también ofrecemos capacitaciones que no son de nivel universitario, sino más bien de nivel general, para personas que no tienen el interés de cursar un estudio académico, sí, pero más bien práctico. También ofrecemos esos cursos, pero ahora estamos hablando de nuestro programa principal, que es la licenciatura o también la maestría. Ahí sí, la parte académica, como en cualquier otra carrera universitaria, tiene que respetar las normas de un estudio universitario. Y esto tiene que ver con horas cátedras, eso tiene que ver con trabajos que se pide, también el nivel académico, todo eso tiene que ver, y por eso ahí estamos junto con otras 3 sedes de la Facultad de Teología, donde constantemente evaluamos también cómo estamos creciendo también en lo académico, porque los criterios y normas ahí son muy importantes de respetar. Y por ejemplo, en lo académico, algunas metas que para nosotros son muy importantes son, por ejemplo, que los que estudian la licenciatura reciban una amplia y profunda comprensión de las Sagradas Escrituras. Es decir, que profundamente, no solamente en forma general, no solamente en forma de edificación personal, sino también en forma muy profunda, conozcan las Escrituras, sepan, por ejemplo, todo lo que es el contexto histórico de los textos, sepan muy bien cómo interpretar un texto, inclusive aprendan algo de los idiomas originales en los cuales fueron escritos estos textos, sea el griego o el hebreo. Por lo menos damos una introducción también al pensamiento e idioma hebreo, y en griego tenemos más énfasis, que los estudiantes tienen que aprender el griego y poder manejar con ayuda de otros instrumentos académicos la traducción de un texto desde el original al español, a otro idioma. Entonces también la otra parte de la parte académica teológica es siempre pensar en nuestro contexto contemporáneo. ¿Cuáles son los desafíos en nuestro mundo actual a las cuales la teología, a las cuales la iglesia, las misiones deben responder? Los ministerios deben responder. Entonces, tener un profundo conocimiento de la realidad social en la cual vivimos a nivel nacional, local, pero también a nivel global. ¿Cuáles son las realidades?
También lo que es una competencia académica muy importante es saber comunicarse bien, sea en forma oral o sea también en forma escrita. Por ejemplo, para terminar la licenciatura se tiene que entregar un trabajo de grado, que es un trabajo de investigación bien profundo, y donde se evalúa un poco qué es lo que el estudiante ha aprendido en 4 años en relación a investigar un tema con profundidad, con buenas fuentes, después sistematizar sus pensamientos ordenadamente y transmitirlos a otros, ¿verdad? Entonces, esas son competencias académicas que después también en la enseñanza, en el púlpito, pero también en otros contextos van a ser muy importantes, también en los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, esto son algunos de los objetivos muy importantes en la parte académica. Y cuando hablamos de las áreas del estudio teológico, hablamos de Biblia, hablamos de teología ministerial, que es justamente todo lo que es la práctica, las prácticas en las iglesias, en las misiones, en los ministerios. Hablamos de teología sistemática, o sea, cuáles son los grandes temas de la Biblia, de la teología. Hablamos de la teología histórica, los 2000 años de la historia de la iglesia, se llega a estudiar profundamente también. Hablamos de la misión, hablamos de conocimientos generales también. Entonces, esto es para resumir un poco la parte académica, pero quiero enfatizar una vez más, no queremos separar la espiritualidad de lo académico, sino queremos integrarlo. Y también no queremos separar lo académico, teórico de lo práctico. Todas esas cosas hay que verlo como un conjunto, y es justamente lo que hablamos al principio, es la capacitación en el ser, en el saber, en el hacer y en el convivir. Y esto es nuestra realidad, nuestro desafío también de practicar esto en el día a día. Muchas gracias, director, por brindarnos esta mirada más profunda a todo el funcionamiento, las visiones, las misiones del IBA. Gracias por estar y por haberse tomado el tiempo también. Gracias también a vos que nos estás siguiendo en este podcast. Gracias por prender, por quedarte a escuchar. Y queremos comentarte que siempre estamos con los brazos abiertos. Si de repente escuchaste algo y te interesa ser ese líder de joven preparado en lo bíblico, en lo académico, en lo espiritual y lo ministerial, entonces siempre estamos con las puertas abiertas para recibirte y siempre podés contactarte con nosotros. Muchas gracias por prender, gracias por escuchar a este podcast y nos vemos en 2 semanas nuevamente acá en el podcast del IBA.